Agradecemos su asistencia al Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, en el que se llevará a cabo el primer encuentro estatal por la innovación, los derechos humanos, la inteligencia artificial. Damos inicio presentando a todas y todos los que integran esta mesa de trabajo. Del Poder Ejecutivo del Estado, Gerardo Zapata Rosales, coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado. A los integrantes del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos. Andrés Costilla Castro, representante defensor de Derechos Humanos. Yoselí Guadalupe Bustamante Alvarado, periodista. Francisco Javier Rosales Hernández, periodista. Del Poder Legislativo del Estado, diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Diputado Héctor Serrano Cortés. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Diputada María Leticia Vázquez Hernández. Diputado Crisógono Pérez López. Del Poder Judicial del Estado, magistrada Lourdes Anaí Sarasúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Maestra María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado. Asimismo, del Poder Judicial de la Federación, jueza federal Norma Angélica Ávila Beina, coordinadora de las y los jueces del distrito en el Estado. De la Academia, Georgina González Cázares, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adriana Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Lizy Navarro Zamora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. David Eduardo Vázquez Salguero, director del Colegio de San Luis. Néstor Garza Álvarez, director general de la Universidad Politécnica. Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. De las cámaras empresariales en el Estado, Mauricio Babut Tames, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Desarrollo y Promoción de Vivienda. Ana María Bascal Sainz, presidenta de la Comisión Patronal de la República Mexicana. Nicolás Rueda Leiva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Directores y representantes de medios de comunicación, Juan Carlos Torres Rodríguez, de Global Media. Carmenchu Torres Vilet, Grupo Plano Informativo. Luis Fernando Fernández Montiel, Pulso y San Luis Hoy. Gina Salinas, de Cuadratín. Jorge Saldaña, de La Orquesta. Jorge Sánchez Careaga, del Mañana. Marco Antonio Flores, del Express. Reporteros y periodistas, Pepe Alemán, del Heraldo. Lucía López, de EMSA Valles. Jesús Aguilar, de MG Radio. Del gremio de abogados está José Luis Ruiz Contreras, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Asociación Civil. Paola Berenice Cabriales Rivera, primer Colegio de Abogados de San Luis Potosí, Asociación Civil. David Castro García, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. José Antonio Aguilar Reyes, vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Alejandro Díaz de León Mirabal, consejero nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí. Asimismo, está con nosotros el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno. Sí, señoras y señores. Preside este evento el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, señor gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Acto seguido, muchas gracias. Acto seguido, la intervención y moderación de la reunión a cargo del maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno. Gracias. Con su permiso, señor gobernador, damas y caballeros, buenos días a todos, sean bienvenidos. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan en representación de los poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos, de las instituciones académicas, de los medios de comunicación, de los colegios de profesionistas, del sector empresarial y de la sociedad civil. Su presencia honra este encuentro y refleja la importancia del momento que hoy vivimos.
Hay decisiones que un gobierno puede tomar por sí solo, pero existen otras que, por su trascendencia y por el impacto que tienen en la vida pública, exigen escuchar, dialogar y construir soluciones con una visión más amplia. Frente a esa realidad, el gobierno del Estado, representado por el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, parte de una convicción muy sencilla, pero profundamente democrática. Las decisiones públicas son más sólidas cuando se construyen con diálogo, con apertura y con responsabilidad institucional. Por esa razón, el gobernador del Estado ha convocado este encuentro, no para que todos pensemos igual, sino porque estamos convencidos de que los grandes desafíos de nuestro tiempo exigen escuchar distintas experiencias, distintos conocimientos y distintas perspectivas. Ese es el valor de este ejercicio: construir desde el respeto y el diálogo mejores soluciones para San Luis Potosí. Porque cuando las instituciones dialogan con la sociedad, cuando la academia aporta conocimiento, cuando los medios expresan sus preocupaciones y cuando las distintas voces son escuchadas, quien verdaderamente se fortalece es el Estado de Derecho. Esa es y ha sido la instrucción del titular del Poder Ejecutivo: abrir este espacio de diálogo institucional con la convicción de que escuchar también es una forma de gobernar y de que las mejores decisiones son aquellas que se construyen con responsabilidad, visión de Estado y pleno respeto a nuestras instituciones. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por aceptar esta convocatoria y por contribuir con sus ideas y su experiencia a este ejercicio de deliberación institucional. Con ese propósito, en este Encuentro Estatal por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial, iniciamos este diálogo institucional como un espacio de reflexión y construcción de propuestas en torno a la regulación de la inteligencia artificial, siendo que para ello escucharemos en primer término a la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la maestra Georgina González Cázares. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la anfitrionía del señor gobernador y del secretario general. Y bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes desde la academia lo que observamos que debe de contemplarse en la regulación y uso de la inteligencia artificial. Voy a hablar muy puntual de 3 dimensiones. La primera de ellas es que existen sesgos sociales, técnicos y económicos. Los algoritmos se entrenan con datos que van nutriendo las y los usuarios. Según los resultados de la encuesta nacional sobre usos y percepciones sobre la inteligencia artificial generativa en la educación superior mexicana, más de 1/3 de la población estudiantil utiliza activamente herramientas de inteligencia artificial generativa. En el caso del sector empresarial, el 8% de las unidades económicas con más de 10 empleados implementan la IA en sus procesos, pero de ellas solo el 4.8% son empresas de manufactura. Si bien ha habido un incremento en las personas usuarias de Internet, esto no implica que todas las personas hagan uso de la inteligencia artificial. Nos encontramos también con una disparidad regional. La capital del estado y la zona industrial tienen alta conectividad, pero las regiones de Huasteca o el Altiplano enfrentan severos rezagos digitales. La disparidad económica entre zonas urbanas como el poniente de la capital y las zonas marginadas en la colonia periférica es un factor también significativo. Aunado a que generalmente quienes regulan y legislan la inteligencia artificial suelen carecer de la formación técnica necesaria para entender los algoritmos que pretenden normar. La segunda dimensión son las brechas generacionales y de género. Enfrentamos una preocupante indefensión jurídica frente al analfabetismo algorítmico, que vulnera no solamente a nuestros adultos mayores, sino a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Gran parte de la población adulta mayor en el estado enfrenta barreras para usar trámites que son trámites digitales considerados como básicos. Si el Estado o los bancos automatizan sus decisiones con la inteligencia artificial, este sector quedará totalmente excluido o vulnerables a conductas como el fraude. La inteligencia artificial generativa incrementa también la violencia de género, la violencia digital, fraudes, extorsiones, robos de identidad, la pornovenganza, entre otros. Estos sistemas se entrenan, como ya lo había mencionado, con datos históricos.
El algoritmo va a replicar y va a potenciar decisiones discriminatorias afectando principalmente a las mujeres. Las niñas y niños se encuentran en un estado de hipervulnerabilidad y explotación comercial. Ellos y ellos no tienen la capacidad legal ni la madurez para dimensionar cómo estos sistemas de inteligencia artificial van perfilando su personalidad y absorben sus datos biométricos, ya sea en las redes sociales, en las aplicaciones o en los videojuegos. Existe también la manipulación cognitiva. Los algoritmos de recomendación están diseñados para generar una adicción. Se debe privilegiar el principio del interés superior de la niñez, prohibiendo el perfilamiento comercial y la manipulación psicológica de menores. Aunque San Luis Potosí fue pionero en sancionar conductas cometidas mediante el uso de la inteligencia artificial, una regulación enfocada solo en lo punitivo es insuficiente para la protección de los derechos humanos en la era digital. Se requiere un enfoque integral donde existan evaluaciones de impacto con un enfoque en derechos humanos y que blinde legalmente a estos sectores que son los más vulnerables. Cierro con esto, el reto no es solo replicar debates globales sobre ética, debemos adaptar las preocupaciones a la realidad económica, social e institucional de nuestro Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida le damos la palabra al doctor Alejandro Díaz de León Mirabal, consejero nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para que con sus conocimientos desde el ámbito jurídico nos comparta una opinión. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la organización de este evento al señor gobernador y al señor secretario general de gobierno. En días recientes terminé de leer un libro muy interesante denominado Totalitarismo Total, escrito por Pedro Salazar Ugarte, quien fue el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde habla, ya conocemos todos los beneficios, pero habla del indebido uso de la inteligencia artificial y se concentra principalmente en 4 factores: en la problemática del poder, de las responsabilidades, de la creatividad y de la guerra. Me ocuparé de este último punto para poner un ejemplo del problema de la inteligencia artificial que puede tener en las guerras. En el conflicto armado que existió entre el Estado palestino, el grupo Hamás particularmente, y el Estado de Israel, se utilizaron drones con inteligencia artificial para seleccionar e identificar a sus objetivos militares. Desafortunadamente también estos sistemas fallan y en octubre de 2023 fue reportada un encuentro muy desafortunado en donde un dron alcanzó a un coche donde viajaban 3 niñas, menores de edad las 3, y desafortunadamente no logró detectar que era un error. Las niñas descendieron del vehículo, se pusieron a jugar para que tratara de identificarlas el dron y desafortunadamente el dron las alcanzó y las niñas perdieron la vida. Regresando al tema de las responsabilidades y de la creatividad como problemáticas que identifica el autor de la obra, en cuanto a la creatividad estamos teniendo un problema considerable que tiene que ver con propiedad industrial y derechos de autor. Hoy en día, como ustedes saben, ya no existe esa conexión entre las ideas y el resultado. ¿A qué me refiero particularmente con obras musicales, literarias, cinematográficas? ¿Por qué? Porque el resultado se está generando a través de la inteligencia artificial y no se le está reconociendo la autoría a quien verdaderamente aporta estas ideas a través de los prompts. Entonces, tenemos un problema el día de hoy que tiene que ver con propiedad industrial y derechos de autor, y uno más significativo en cuanto a las responsabilidades. En las responsabilidades se está diluyendo la responsabilidad que cada persona realiza de sus actos. Por ejemplo, en responsabilidad civil o penal, por ejemplo, cuando se realiza se tramita una licencia de construcción y se realizan unos planos a través de inteligencia artificial y estos se aprueban a su vez por estos sistemas, si el día de mañana existe un problema relacionado con esta licencia de construcción, no vamos a poder atribuir la responsabilidad como al día de hoy cuando existe una autoría humana. Entonces, estas problemáticas son importantes para tomarlas en consideración como son señaladas por el autor de esta obra.
Y consideramos que tanto las cuestiones relacionadas con la responsabilidad como las cuestiones relacionadas con la creatividad deben regularse legalmente sobre la base de los derechos fundamentales, principalmente libertad de expresión, sí, entendida como esta, como la libertad de opinión y difundir ideas, pero también de las personas para recibirla. Como ya existió un pronunciamiento de la Corte Interamericana, ustedes recordarán en el asunto de la última tentación de Cristo, en la película que se prohibió publicar, y la Corte Interamericana dijo que también existía, era una vertiente de ese derecho, recibir esa información. Entonces, sí recibir esa información, pero sin trastocar la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas ha sido entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo como un derecho fundamental, sino como la base de todos los derechos de las personas. La dignidad para ser consideradas todas las personas como un fin y no como un medio. Y precisamente tan convencidos estamos desde la Barra Mexicana de Abogados sobre la regulación de la inteligencia artificial que de manera interna se han generado unos lineamientos en donde consideramos que resultan muy pertinentes al día de hoy y creemos que como sociedad civil se amerita cada vez más una regulación legal sobre el tema, siempre sobre la base del respeto de los derechos humanos, repito, tanto de libertad de expresión en su doble dimensión, de difundir ideas y de recibir información, y particularmente de la dignidad de las personas que, como ustedes saben, puede verse trastocada sensiblemente con el mal uso de la inteligencia artificial. Se dejan las ideas sobre la mesa y se reitera el agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra e intervención a Jorge Saldaña, director de la orquesta. Muchísimas gracias. ¿Está prendido? Sí, bien. Gracias, de verdad. Bueno, ahora los teléfonos son nuestra nueva libreta, ¿no? de los periodistas. Entonces, si me permiten, quiero ser muy breve y quiero decir esto para empezar. Yo hablo por mí. Sabemos perfectamente por qué estamos aquí y no hace falta ponerle eufemismos. Una reforma al Código Penal que alguien bautizó Ley Serrano, aunque no es una ley y es apenas una reforma al Código, derivó en la detención de 3 personas, y lo digo así, sin adjetivo, 3 personas. A eso se le sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Yo me quedé impresionado de cómo podemos tener en público una lista de personas con orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión, perdón, señora fiscal, creo que no deben ser públicas. Y eso degeneró en lo que a continuación voy a decir. Eso fue sacado de contexto. Aquello encendió una percepción local y nacional de que el poder salió a cazar voces críticas. A ver, voy a ser franco y empiezo por la casa. Esa reforma quizás no fue correcta, diputado, y lo digo de frente, quizás no fue acertada y precisa. Quizás sí es necesaria, pero no la justifico. Tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Todos nosotros lo sabemos. De esa narrativa que se construyó de manera local, nacional, fue una sola, ¿no? La de la cacería. Y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al Estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. No fuimos a ver qué decía la Ley Serrano o la modificación al Código Penal. Nos quedamos con la percepción de que este gobierno estaba persiguiendo periodistas y eso fue aprovechado por alguien, o discúlpenme la licencia, por alguienes para poner en el foco público a San Luis de manera muy negativa. Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar por todos los periodistas, con todo respeto. A mí, Jorge Saldaña, nadie me consultó y sí, yo me asumo periodista. Así que quede claro desde mi primera línea, yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio ni por ningún otro colega.
vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero, ni quiero serlo. ¿Qué pasa con el Estado? Ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate porque no depende de este gobierno ni de ninguno. El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no lo es. Tampoco quién es medio y quién no. Y no es una cortesía, es una doctrina que está sentada hace 40 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió en una opinión consultiva en el 85. Exigirle a alguien un certificado o colegiación para ejercer el periodismo es simplemente incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, pues ese día se decide a quién se silencia. Que quede grabado, aquí nadie pide esa facultad y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla. Voy al grano, porque creo que para eso nos invitaron. En San Luis Potosí hay medios anónimos, de un lado y del otro, y no voy a entrar en especificaciones. Hay de todos los colores, páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean, desaparecen, o lo peor, ahí se quedan. A esos no los podemos regular, no está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté. Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir y separar muy bien las cosas, porque ya no solo existe el periodismo y el medio. El terreno, hay que reconocerlo, que se pobló de nuevas figuras que se disfrazan, unas de otras y unas de otros propósitos. A ver, las voy a nombrar y creo que ustedes pueden estar a favor o en contra de lo que digo. Está el medio de comunicación, que tiene propiedad, financiamiento, identificación, directorio, alguien que firma y que da la cara. Está el periodista, que lo define el método, usa los géneros periodísticos, fuentes, contraste, contexto, y no nada más porque tenga un gafet. Hay un generador de contenido hoy que se confunde con ser periodista. Audiencia sin método, pero es legítimo, valioso, pero, señores, no es lo mismo. Hay un personaje de opinión también, los que hablamos en primera persona y sin disfraz de neutralidad. Cero responsabilidad editorial. El canal de propaganda, ese dinero encubierto, agenda de un tercero y también con cero responsabilidad editorial. Todo esto genera un ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, todos lo sabemos, los medios patitos, el pasamontañas que se renta pues para pegar con la cara tapada. Y está finalmente un replicador de mentiras, el que amplifica esa falsedad con inteligencia artificial o sin ella. Ninguna de esas 7 definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica, si se dan cuenta. Se distingue por la transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómodo que pueda ser la nota o la crítica. Y ahora, la parte que a lo mejor no nos gusta oír, y empezando por mí. Todos sabemos quién está de esos medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los financia, quién los opera y para quién golpean. Y lo peor es que callamos. No, nos decimos que callar es solidaridad gremial, ¿no? Que un colega no muerde a otro colega. Pero con todo respeto, yo pienso que esa es una postura absurda y muy hipócrita, porque eso no es solidaridad, eso es complicidad. Porque cada silencio nuestro engorda ese ecosistema de mentiras, donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo. La factura ya nos llegó. Según el Digital News Report del 25, la confianza de los mexicanos en las noticias es del 36%. Para que nos demos una idea, en 2017 era del 49%. 13 puntos perdidos por buena parte, por tapar lo que había que nombrar. A ver, lo voy a poner en términos de barrio, creo que este ejemplo lo he dicho varias veces. Una persona se puede identificar y presentar como vulcanizador, poner una lona y decir que cambia llantas a 20 pesos. Cualquiera lo puede hacer
y es muy respetable, ¿sí? Pero si esa persona, vulcanizador, sale a cambiarme la llanta con una caña de pescar, ¿sí? Y sale con unos agujas para tejer y quiere quitarle los birlos de la llanta con los dientes, pues por muy que se diga vulcanizador, no está usando las herramientas del vulcanizador. Pasa igual con el periodismo. Por mucho que tengas gafet, nosotros tenemos herramientas del periodismo. Y esas herramientas se llaman los géneros periodísticos. Si no se están usando esos géneros periodísticos, discúlpenme, no somos entonces periodistas como ese señor que les explico, tampoco es vulcanizador. Ya voy a terminar. Yo propongo algo muy concreto. No creo que tengamos que reescribir las leyes, y aprovecho que está aquí la presidenta del Congreso y varios diputados y amigos de todos. No creo que haya reescribir esas leyes, pero sí creo que tenemos una oportunidad, gobernador, muy grande. Ser quizá el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio 3 temas que son distintos y no los revolvamos. 1, la libertad de expresión. 2, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Y número 3, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Quién las paga? ¿Y qué mentiras fabrica? Por eso traigo 3 propuestas concretas. Primero, un acuerdo con universidades, catedráticos y especialistas potosinos y de toda la nación, construyendo, como ya existe en otros países, como Estados Unidos y Canadá, que hacen un convenio entre varias universidades y generan una herramienta de verificación que justamente usa la inteligencia artificial y ponen a la disposición de los periodistas un fact-check, un checador de actos, de hechos, al que todos los medios de San Luis pudiéramos acceder para que un tercero imparcial valide o no lo que publicamos. A ver, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién entra? Es voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no. La sociedad sabrá saber quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra, y esa sola diferencia pues ya dice mucho. Propuesta 2, una comisión ciudadana y académica, un comité con criterio propio que defienda al lector, no ombudsperson, un ombuds comisión, y ellos sepan dirimir qué es un ataque disfrazado y cuál es una crítica legítima, y que no dependa del gobierno ni de tampoco nosotros los medios, que dependa de la sociedad y efectivamente sea un cargo de honor, ¿sí? Y que no esté supeditado a nadie. Tercera, y esta quizás sí tenga que ir en la ley. Dinamarca nos abrió el camino. Ellos reconocieron a cada persona el derecho sobre su propia imagen y su propia voz, y que quien utilice sin mi consentimiento mi imagen y mi voz, pues entonces pueda ser denunciado y que me pague además porque yo soy el dueño de mi rostro y de mi voz. Sé que es un reto difícil para nuestro sistema judicial porque aquí, discúlpenme, pero no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba el Oxxo y lo agarran con las manos en la masa. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. Y la pregunta, no sé si es difícil, la pregunta es ¿por qué mi cara va a valer menos que el ladronzuelo que asalta el Oxxo? Termino con lo que me trajo aquí. Estoy en contra de la cárcel por difamación o por ejercer el ejercicio del periodismo, sea como sea. Que quede clarísimo. Pero no me pidan que yo confunda 2 cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo. Otra, muy otra, es quien usa la imagen falsa para destruir una vida. Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa, no reporteril, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien, eso no es periodismo. Y cobijarlo con la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen y que todos la tenemos consagrada en la Constitución. No pido prisión, pido una cosa bien simple, que quien pueda arruinarme la vida y quiera arruinarme la vida con una imagen falsa no quede impune. Y además que sea muy rápido
el que se retire esa información. Además, que yo tenga herramientas para denunciarlo. El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama y me arruine mi forma de vida. Porque yo creo que no hay matiz que valga. Sí, estoy a favor de toda crítica, de la más dura también, de la que despierta al poder a medianoche, porque incomodar al poder es inherente al periodismo. Y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es una puesta en escena con bonita letra. La crítica dura es la que respeto y es la que firma y la que da la cara. Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos, pedimos que se sepa quién lo dice. Yo ya dije mi nombre al principio y lo repito al final porque es la única credencial que yo reconozco. Yo soy Jorge Saldaña. Muchas gracias, Jorge. Como cuarto lugar, cedemos el uso de la palabra a Francisco Javier Rosales Hernández. Él es representante, periodista, dentro del órgano colegiado denominado Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Buenos días a todos los presentes. Agradezco la invitación para asistir a este importante encuentro en favor de la libertad de expresión. Como integrante del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, en representación de las y los periodistas, el periodismo ha cambiado profundamente como resultado de las constantes transformaciones sociales y del acelerado desarrollo tecnológico. En muy poco tiempo, la noticia pasó de leerse al día siguiente a difundirse prácticamente en tiempo real. Esta nueva realidad ha modificado las dinámicas del ejercicio periodístico y plantea retos que exigen una actualización permanente, tanto en la práctica profesional como en el marco jurídico que la regula. Desde la experiencia de quienes ejercemos el periodismo día a día, una de las principales enseñanzas que deja este proceso es que las normas destinadas a responder a fenómenos tan complejos y cambiantes como la inteligencia artificial deben construirse a partir del diálogo y de la participación de quienes las aplican, las interpretan y viven sus efectos. La rapidez con la que evoluciona la tecnología exige un derecho que brinde certeza, pero que al mismo tiempo garantice plenamente la libertad de expresión, el derecho a la información y los demás derechos humanos. Cuando existen dudas sobre el alcance de una norma, la incertidumbre no solo impacta en quienes ejercemos el periodismo, sino también a la sociedad que tiene derecho a recibir la información. Por ello, celebro toda acción institucional que tenga como objetivo fortalecer el diálogo y construir un marco normativo más claro, eficaz y respetuoso de los derechos fundamentales. Escuchar las experiencias de periodistas, academia, especialistas y autoridades fortalecen las leyes, genera mayor confianza y permite construir mejores soluciones para los desafíos que hoy como sociedad enfrentamos. El reconocimiento por la realización de este encuentro y la disposición para seguir contribuyendo desde el ámbito periodístico a la construcción de un marco jurídico que proteja tanto a quienes ejercemos esta profesión como al derecho de la sociedad a estar informada. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias. En este espacio de diálogo le daremos la palabra al rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el maestro Néstor Garza Álvarez. Buenos días a todos. Muchas gracias. Con su permiso, señor gobernador. Señoras y señores, si me permiten, agradezco, gobernador, la convocatoria a este primer encuentro por la innovación, los derechos humanos y la inteligencia artificial. Me voy a permitir leer unas palabras que teníamos preparadas y aparte acotar algunas y añadir a las ideas que los que me antecedieron han aportado. Este foro reconoce algo esencial. Una transformación tecnológica de esta magnitud no puede regularse desde una sola perspectiva. Requiere diálogo, conocimiento técnico y una visión compartida. La pregunta que nos debemos de plantear es fundamental. ¿Qué debe incorporar una regulación para proteger derechos, brindar certeza jurídica y favorecer la innovación y el desarrollo económico? No estamos ante objetivos incompatibles, aunque en esencia lo parezcan.
Los derechos generan confianza. La confianza nos permite abordar y adoptar tecnología, y la adopción responsable va a favorecer la innovación y el desarrollo. Por ello, la regulación no debe construirse desde el temor a una herramienta o a la inteligencia artificial, pero tampoco desde una confianza ingenua. Debe partir del conocimiento, la responsabilidad y la evidencia. La responsabilidad humana, como primer punto, no puede desaparecer detrás de un algoritmo. Cuando una decisión automatizada afecta a una persona, debe existir el derecho a saber qué intervino y quiénes en un sistema automatizado, a conocer sus razones esenciales y a solicitar, por supuesto, una revisión humana. Segundo, debemos regular conforme al riesgo que representa. No representa el mismo peligro una aplicación recreativa para identificar música como un sistema utilizado, como lo ha planteado el licenciado Alejandro Díaz de León, en seguridad, en justicia o en salud. Las obligaciones deben aumentar conforme aumente la capacidad de afectar derechos. Transparencia para los riesgos intermedios y controles reforzados para los sistemas que generen un alto impacto. También necesitamos una certeza jurídica. Las leyes o normativas deben de definir con precisión qué conducta está prohibida. Ya tenemos un caso en México, en un estado, en Puebla, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió una reforma que etiquetaba una conducta como Twitter terrorismo. ¿Quién responde y cuáles son sus consecuencias? Deben de estar plenamente identificadas. Se debe de sancionar, por supuesto, y me sumo a lo planteado, el fraude, la suplantación, la violencia sexual digital y el uso ilícito de datos personales. Pero la gravedad debe encontrarse en la conducta, la intención y el daño causado, no simplemente satanizar el utilizar una herramienta tecnológica. El derecho penal debe reservarse para los daños graves y dolosos. Para otros supuestos deben existir vías civiles, administrativas, de rectificación, inclusive indemnización. Dentro de toda esta arquitectura podría ser posible el impulso para la corresponsabilidad de quienes distribuyen y amplifican estos contenidos. Hoy, las plataformas digitales deben contar con mecanismos de etiquetado y trazabilidad, así como procedimientos accesibles para denunciar contenidos ilícitos, que preserven la evidencia y que comuniquen una resolución y retiren el material de forma inmediata cuando corresponda. Hay un caso de éxito, la ley Take It Down de los Estados Unidos. También se debe de explorar, y me sumo al mensaje compartido por el periodista Jorge Saldaña, una huella digital voluntaria que permita alertar a una persona ante el posible uso de inteligencia artificial o sintética de su imagen o de su voz. Frente a una denuncia, el distribuidor del contenido deberá de generar reportes técnicos útiles para el proceder de la víctima y, en su caso, para la misma autoridad. Asimismo, con protección de datos y el debido proceso, resguardando el debido proceso. No se trata, por supuesto, de convertir a las plataformas en sensores automáticos, sino de evitar que quienes distribuyen, recomiendan y amplifican contenidos permanezcan sin responsabilidad dentro de todo el ecosistema digital. Esta arquitectura no debe limitarse a reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Las mismas reglas que protegen derechos pueden crear confianza para innovar. Cuando existan responsabilidades previsibles y mecanismos para corregir errores, las personas que adoptan la tecnología y quienes la desarrollan pueden invertir con mayor certeza. Por eso, San Luis Potosí debe impulsar espacios controlados de prueba con las universidades, las empresas y la integración también en ellos de los tres poderes del Estado, que desarrollen soluciones bajo una supervisión técnica, jurídica y ética. Así, la regulación no parecería solamente al final para sancionar, sino desde el comienzo para acompañar un diseño, anticipar riesgos y orientar la innovación hacia las necesidades concretas del Estado.
Finalmente, y con el rigor que podemos decirlo, necesitamos una alfabetización digital. Una sociedad que comprende la inteligencia artificial puede aprovecharla, cuestionarla y exigir responsabilidades. Nosotros desde la Universidad Politécnica de San Luis Potosí nos ponemos humildemente a disposición de todos los presentes para que estos trabajos en nuestra capacidad académica, tecnológica y de formación se lleven a cabo. San Luis Potosí tiene una oportunidad única de construir una política pública integral de inteligencia artificial, una política que proteja la dignidad de las personas, dé certeza a quienes innovan y convierta el desarrollo tecnológico también en desarrollo humano y económico. Porque el verdadero reto no es decidir cuánto debemos temerle a la inteligencia artificial, sino qué sociedad queremos construir con ella. San Luis Potosí, y sumándome al comentario de Jorge, fue vendido como advertencia nacional, pero hoy tiene la grandiosa oportunidad que hoy el Ejecutivo nos presenta de convertirse en ejemplo nacional. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir el micrófono a dos posiciones más, quien desee hacerlo en este encuentro por la innovación, los derechos humanos y la inteligencia artificial. Serían dos personas más. Adelante. Tres. Serían tres. Empieza, Chuy, por favor. Nos vamos hacia allá, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Pues nunca me invitan. Ahora sí vengo preparado. Hola. Bueno, buenos días a todos. Gobernador, gracias por invitarnos. Yo solamente quisiera dejar muy clara mi postura y la de los medios que represento. Estamos a favor de discutir una regulación para los medios, para las redes sociales y para las nuevas formas de comunicación. Pero creo que esa regulación no debe circunscribirse a ser motivada desde la revancha política, el interés partidista o la intención de controlar a quienes piensan distinto. O sea, la libertad de expresión es sagrada, no puede depender del gobernante en turno. ¿Por qué? Porque incluso muchos medios de comunicación, por ejemplo, compartieron la postura de oposición que ejerció el gallardismo antes de ser poder. Y es un asunto práctico. La vida es así, un día te toca estar de un lado y después del otro, y tendríamos que estar asimilando eso de una manera diferente. Mucho menos puede existir hoy la amenaza de cárcel para una persona que sí es periodista, pero también para los que no, que sean ciudadanos que piensan distinto, un caricaturista o cualquier persona que critique, investigue o incomode al poder. Yo estoy completamente en contra de la penalización con prisión de los excesos o abusos cometidos en el ejercicio de la comunicación. Hay derechos de réplica, hay rectificaciones, existen las vías civiles y hay otras responsabilidades legales que seguramente se tendrán que revisar, pero yo no creo que la cárcel sea la respuesta. Al mismo tiempo, tampoco podemos fingir que todo está bien en el ecosistema de medios. Es necesario saber cuánto dinero público se entrega a medios de comunicación, y hablo de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuántos portalitos, como dice el gobernador, finalmente emergen como parte de una estructura política con un solo objetivo: desgastar? ¿Qué onda con los influencers? ¿No? ¿A quién obedecen? Tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a decir lo que quieran, simple y sencillamente que quede clara cuál es su postura. Debemos conocer quién les paga, cuánto reciben, qué servicio prestan y bajo qué criterios fueron contratados. La libertad de expresión es una cosa, el financiamiento opaco de medios, cuentas y vocerías de entidades públicas o privadas me parece que es completamente distinto. Defender la libertad de expresión no significa defender el uso discrecional del dinero público para comprar aplausos, fabricar silencios o financiar ataques. Por eso, todas las instituciones, creo, deben transparentar hasta el último peso que destinan a comunicación, publicidad y promoción. También creo que es indispensable establecer una interlocución seria con Meta, y hablo de Meta como el gran holding donde está Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no? TikTok, y que prácticamente aglutina la mayor parte de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no se podría permitir
que ellos dieran en un ejercicio ciego de ser mercenarios del poder de un momento, las condiciones para que esto siguiera pasando. Y si tendríamos que buscar a quien tendríamos que buscar, me parece que la fuerza del Estado da para poder hacerlo. Hoy enfrentamos problemas reales, ¿no? Hay cuentas falsas, suplantación de identidad, campañas coordinadas, desinformación, manipulación y contenidos creados con inteligencia artificial que no deberían de existir en esos términos. Esos temas no se van a resolver con ocurrencias locales ni tampoco con circunstancias redactadas al vapor. Tampoco creo que una invitación selectiva a ciertas personas para discutir estos asuntos sea una buena idea. Nadie representa por sí solo a todos los periodistas, ni a los medios, ni a los comunicadores, ni a los creadores de contenido. Si solamente se invita a quienes son cercanos al poder, la conversación es incompleta y bajo sospecha. Lo correcto sería construir un consejo externo, plural, independiente, respaldado por organismos nacionales e internacionales especializados en libertad de expresión, derechos humanos, transparencia, periodismo y tecnología. Un consejo capaz de conducir una iniciativa seria y de largo alcance para mejorar las condiciones de los medios y de quienes trabajamos en ellos. Y también, para terminar rápido, hablo desde mi propia experiencia. Hoy, fuera de la discusión de esta llamada Ley Serrano, creo que soy el único periodista que tiene una denuncia penal por haber hecho su trabajo en los últimos 2 años. Y pues en una decisión que considero muy profundamente cuestionable, pues se ha permitido, por ejemplo, que no pase nada, ¿no? Nadie salió, nadie dijo, no pasó absolutamente nada. Es decir, hemos sido un sesgo, ¿no? Hemos generado un sesgo en muchas condiciones, porque los que levantan la mano para señalar, también hemos sido señalados de muchas maneras. No menciono esto para pedir ningún trato especial, no, creo que no lo necesitamos. Lo menciono porque demuestra que sí está en riesgo la libertad de expresión y que no solamente radica esto en una legislación, es algo práctico. También esto puede caer en la fiscalía, puede caer en una designación pública o puede usarse presupuesto para buscar silencio de instituciones. El gremio de los medios y la comunicación en San Luis Potosí, señores, hay que aceptarlo, está jodido, totalmente desgastado. Hay división, hay precariedad, hay desconfianza, hay intereses políticos y hay demasiadas relaciones poco transparentes con todos los poderes. Pero también creo, y lo digo con toda la mejor intención, que podemos entrar en una nueva etapa y que podemos hacer que esto mejore. Me preocupa que estamos a 1 año de la elección y que ya esto se ha convertido en un incendio que es difícil de apagar. Entonces, regulación sí, pero sin censura. Transparencia, creo que siempre. Cárcel por criticar, investigar o publicar, para mí, para los medios que represento, nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharemos enseguida, antes de Pepe, al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, director del Colegio San Luis. Adelante, por favor. Pásenle un micrófono, por favor. Sí, un micrófono, por favor. Gracias. Señor gobernador, secretario y demás representantes de sectores, medios y demás, les quiero hacer expresar una reflexión en el sentido de la institución que represento, que es una institución de investigación científica de orden federal, que ya tenemos 30 años trabajando a favor de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y en el país en general, ¿no? Este debate sobre el uso de la IA nos ha ocupado muchas horas, no solamente en el colegio, sino en el sector científico, es decir, los directores de los 26 centros que estamos en toda la República. Hemos adoptado este debate de manera muy profunda y hay diversas conclusiones a las que hemos llegado, pero una de ellas, o sea, las que quiero compartir aquí, es que estamos en un momento crucial para evitar la obsolescencia del pensamiento humano. Entonces, creo que eso está por ahí, ¿no? Es decir, se ha hablado de la defensa de derechos humanos y los derechos fundamentales pues, están precisamente emanando en la expresión, en el ejercicio pleno de todas nuestras libertades, no nada más la de expresión. Y en ese sentido, en el colegio hemos adoptado esa responsabilidad y estamos en eso. Tenemos claro de que no es un tema que se va a agotar de la noche a la mañana, sino es un tema que tenemos que ir
dilucidando paulatinamente. Y otra conclusión es que hay que pensar en colectivo, como se está haciendo ahora, ¿no? Pensar y definir en colectivo. O sea, creo que eso es muy importante y eso abarca cualquier ámbito de la vida, incluyendo el legislativo. Es decir, nuestros representantes efectivamente entran en un proceso de deliberación, pero sí es importante consultar a los diferentes sectores para tener criterios aún más claros, más amplios. En ese sentido, creo que antes de establecer reglas, hay que establecer principios éticos, adoptarlos y comprometernos en su ejercicio. Entonces, yo quiero exhortar a esta mesa a que se transite a la creación de un foro permanente para el uso de la IA en San Luis Potosí, ¿no? Que pueda abarcar a todos los sectores que estamos aquí representados y efectivamente pensar en colectivo, definir esos criterios, adoptarlos y comprometernos. De tal manera que yo me comprometo a que en el trabajo que hacemos en el Colegio de San Luis pueda llevar los principios que se adopten. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con los alumnos que formamos. Nos interesa mucho formar a esas personas en el pensamiento crítico, precisamente en la defensa del último territorio que no está todavía dominado por la tecnología, que es la interioridad. Hay que defender ese territorio. Y también me comprometo a que las investigaciones que se realizan en el Colegio de San Luis con inteligencia artificial sea de orden responsable, para que sean útiles a la sociedad. Ese es nuestro compromiso que queremos adoptar aquí y lanzo esa propuesta de crear un foro permanente sobre el uso de la inteligencia artificial en el Estado. Muchas gracias. Serán dos participaciones más, Pepe Alemán del Heraldo, y cerraremos con Lizy Navarro Zamora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adelante, Pepe. Muchas gracias, amigo. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, señor gobernador, por este primer encuentro por la innovación, los derechos humanos y la inteligencia artificial. Llegamos un poco tarde, la tecnología y el algoritmo nos han rebasado, pero estamos a tiempo de que como humanidad retomemos el camino. Las alertas ahí están. Este año los científicos han adelantado 85 segundos el reloj del fin del mundo, donde uno de los principales factores es el uso de la inteligencia artificial sin control. El Papa León XIV dedica su primera encíclica, Magnificat Humanitas, en la que establece que lo que haga una persona, una familia, una comunidad local o una pequeña asociación no debe ser absorbido por una institución superior como el Estado. Pero el Papa también advierte que las instituciones superiores sí deben intervenir cuando es necesario proteger la justicia y el bien común. A nivel doméstico, el Congreso del Estado aprobó reformas para penalizar el abuso de la inteligencia artificial, poniendo al centro el noble propósito de la dignidad de la persona y la familia. ¿Imperfecta? Sí. Pero hay que reconocer que abrió el debate que hoy nos tiene aquí. La inteligencia artificial no es neutral, actúa como una herramienta de doble filo, donde los humanos asumen el rol de víctimas, pero también pueden ser los victimarios. Su capacidad para generar contenido masivo y analizar datos ha reconfigurado los abusos digitales y el ejercicio de la justicia. Así, la inteligencia artificial facilita la generación de imágenes, contenidos falsos como las famosas deepfakes. Los agresores utilizan estas herramientas de IA para suplantar identidades, generar material de abuso y automatizar campañas de acoso masivo o reclutamiento ilícito. Pero, señor gobernador, hoy no quiero entrar en las profundidades teóricas. Hoy vengo a hablar de quienes como ustedes o cualquiera de todos
nosotros, hemos sido víctimas o hemos padecido los ataques de esas retorcidas mentes que con intereses siniestros y con el uso y abuso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, mienten, desinforman, alimentan el incendio mediático que es la infodemia. ¿Hay que disentir? Sí. ¿Hay que criticar? También. Y debe existir el respeto a esas expresiones desde lo personal y desde lo público, sin duda alguna. Alguna vez fui invitado a una charla con mujeres víctimas de cáncer de mama. La discusión fue centrada en ellas, naturalmente. Pero como en aquella vez, hoy quiero recalcar que al igual que en la infodemia generada por la inteligencia artificial, las víctimas de esos cánceres tienen madre, tienen padre, tienen hijos, tienen esposas. Quien difama y calumnia desde las plataformas digitales no solo degrada y ofende a su objetivo primario, también trastoca la estabilidad y salud emocional de quienes le rodean. Por ello, señor gobernador, celebro que usted asuma el liderazgo de comenzar a regular y, ¿por qué no?, sancionar esos abusos, con pleno respeto a las libertades y a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Damos el uso de la voz a Lizy Navarro y se agregará un integrante más, una persona más, Héctor Serrano, integrante del Congreso local. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y todos que el día de hoy estamos aquí reunidos, sobre todo también al público, a la audiencia que está a través de las redes sociales, porque creo que no hay que perdernos de ese público que está de esos ciudadanos mexicanos, potosinos que están aquí con nosotros. También quiero agregar algo, sobre todo porque no me conozcan. El año pasado finalicé una gestión como presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, la organización de investigación científica más importante de la comunicación en México, con 48 años ya de existencia como tal. Periodista también desde los 16 años y el día de hoy ejerciendo, sobre todo con columnas de comunicación de la ciencia. Ese es un tema sumamente importante. Y bueno, hemos llegado un poco tarde, claro que sí, voy a diferir en algunas cosas también y voy a expresar cuáles son mis coincidencias y mis diferencias. Perú es un país donde ya legisló en América Latina y creo que también ahí nos lleva también la delantera en ciertos ámbitos. Y la mayoría de las legislaciones se basan sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos un poco porque le falta bastantito y en China como tal. Y hay 4 lineamientos sobre todo muy importantes. Riesgo inaceptable, por ejemplo, la inteligencia artificial, si ahorita estamos como tal en la Plaza Fundadores y aplicamos una inteligencia para todos los datos bibliométricos como tal, eso es inaceptable. Alto riesgo, yo voy a un hospital y el médico o obviamente el ingeniero en estas interpretaciones hace un estudio a través de la inteligencia artificial y no la supervisa. Riesgo limitado, que yo ahorita hable en una empresa y que me conteste una inteligencia artificial y que no me lo diga. Creo que también hay una parte debajo, ¿no?, lo que es la 4ª, donde se ubica el periodismo como tal, que es de lo que estamos también aquí hablando y lo que generó más controversia, lo que generó, por supuesto, esta agenda que creo que es muy importante compartirla. Sobre todo porque hemos reiterado la libertad de expresión. A lo largo de décadas, como se ha mencionado, hemos analizado mucho la libertad de expresión. Y cuando aparece Internet en 1994 y llega a México, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Legislamos o no legislamos? Y ahí nos ubicamos que no había que legislar, que había que mantener y había que utilizar otros mecanismos precisamente para trabajar estos temas. Hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, pareciera que tenemos otra realidad muy diferente. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos la inteligencia artificial generativa, la otra ya tiene décadas como tal, no es algo nuevo, y a partir de eso la necesidad precisamente de tener esto en agenda como tal. Y la verdad felicito al gobierno porque pocos gobiernos ponen en agenda. Claro, ahorita voy a también con las coincidencias y las diferencias. Y hay obviamente principios muy básicos del periodismo que todos aquí estamos y hemos escuchado, y efectivamente la libertad de expresión en el mundo es parte de la democracia, parte de la evolución, parte del ser hoy una ciudadanía como tal en todo el mundo geopolítica e internacional, lo que nos hace libre y lo que nos hace ciudadanos. Pero también el periodismo tiene un gran desafío.
Hoy la mayoría de los medios, por supuesto, tiene grandes desafíos económicos, a lo mejor unos no, pero los estudios que realizamos desde Europa hasta América Latina hay grandes problemas. También tenemos una grave situación, por ejemplo, a raíz de la pandemia de la COVID-19 emergieron muchos medios. Aquí están muchos compañeros de medios de diferentes espacios de los cibermedios. También tienen derecho porque también cumplen con el gran deber social. ¿Quién es periodista? Quien cumple con el deber social del derecho a la información y a la opinión de los ciudadanos. Ese es un periodista, tenga carrera, no tenga carrera, porque en ninguna parte del mundo hoy se obliga, por supuesto, a una cédula profesional. Entonces, mi reconocimiento a esa parte y al gran desafío que luego de la pandemia. Sí creo que obviamente siempre a lo largo de los años siempre ha surgido esa situación de cómo creamos un directorio, cómo creamos situaciones de obviamente de supervisión de quién publica, quién no publica. Y la verdad que después de congresos, de análisis de todos los sectores, siempre privilegiamos la libertad de expresión, pero también cómo hacerle ante esta realidad, porque aquí todos somos mexicanos, somos potosinos y yo soy cardenense. ¿Cómo le hacemos para esta realidad? Y hay diferentes situaciones, por ejemplo, una cuestión muy básica para los periodistas en América Latina, para el periodismo, es el reconocimiento al gran desafío que hace y también porque eso a veces no se reconoce, a lo mejor con áreas de oportunidad como todos los que somos profesionistas, pero esa parte es fundamental, códigos de ética de una autorregulación, porque el periodismo no hay que negarlo. El periodismo también es sancionado a través de normativas como protección de datos personales, como delitos sexuales de violencia de género, por ejemplo, como difamación. Y hay una normativa también que tal vez sea necesario fortalecerla en ese ámbito, porque es una parte fundamental. ¿Cómo fortalecemos la normativa que ya existe como tal? El periodismo no se ejerce hoy como tal en los cibermedios y con la inteligencia artificial. Y además también que casi el 100% en el mundo como tal del periodismo hoy utiliza la inteligencia artificial. La primera cibernoticia que se construye fue en el 2014, hace como tal 12 años como tal. Entonces, bueno, pues ya tenemos obviamente un trabajo amplísimo. Periódicos como Le Monde, como The Washington la utilizan. Pero cómo se utiliza, es allí donde obviamente el trabajo colaborativo es importantísimo. ¿Qué se ha hecho entonces en este cuarto riesgo? Obviamente que hay una serie de situaciones que sí se pueden, por ejemplo, reglamentar, como cuál a lo mejor en esta, que por ejemplo alguien construye un contenido periodístico con inteligencia artificial que allí ubique que está construido con inteligencia artificial, que ubique que una fotografía, que ubique que un contenido es una parte fundamental. Y eso, por supuesto, le damos a conocer a nuestras audiencias. El periodismo no trabaja para el poder. El periodismo trabaja para las audiencias, obviamente en una relación muy íntima como tal. Entonces creo que son de los temas y a partir de que haya una serie de normativas establecidas por la UNESCO, que ahorita no las voy a mencionar, pero que ustedes las pueden consultar, que deben de permear siempre una normativa en torno a la inteligencia artificial. Pero ya para no extenderme, porque sé que faltan también ponentes en este participantes, yo le quiero pedir al gobernador, y por eso quise pedir la palabra, a lo que es el Congreso. ¿Cómo nos defendemos? Mire, nosotros antes cuando éramos pequeños, bueno, aquí hay muchos jóvenes aquí egresados, la verdad, pero ya la mayoría no estamos, peleábamos mucho por la alfabetización, saber leer y escribir. El hecho de saber leer y escribir nos hace libres. ¿Qué pasa hoy? Necesitamos una alfabetización digital y una alfabetización en la inteligencia artificial. Me encantaría que San Luis Potosí fuera protagonista en esa alfabetización. ¿Cómo nos vamos a defender cuando alguien publica una mentira? Que yo la sepa conocer, si es que no incluye ahí creada con inteligencia artificial. Porque en aras de la libertad de expresión debemos de dar otras herramientas. Y creo que nuestro pueblo potosino, nosotros como ciudadanos potosinos, creo que sería una gran solidaridad para este espacio, esa construcción de una alfabetización, no solamente en las escuelas, el joven, el niño, el infante, hoy a un niño desde los 3 meses hasta los 2 años, 9 meses, que se conoce como la educación inicial, ya utiliza tabletas, dispositivos móviles. Es necesario esa alfabetización. Ahora, los que estamos aquí de seguro somos expertos en inteligencia artificial. Nosotros sí, nosotros sabemos cuando nos están engañando y cuando no, pero vamos a darle herramientas a la ciudadanía para que ubique dónde es una inteligencia artificial y dónde no lo es. Que la hagamos libres hoy que estamos de manera paralela, por supuesto, a estas normativas que deben de existir.
pero la libertad de expresión obviamente es un gran derecho que nos forma ciudades democráticos, países democráticas y nos ha hecho una civilización como tal que vivimos hoy en el 2026. Entonces creo que tenemos una parte fundamental allí que seguir construyendo, respetando por supuesto y a los periodistas también, a las y los periodistas que hacen créanme, el periodismo no solamente aquí en San Luis Potosí, toda América Latina tiene condiciones muy limitadas, muy obviamente en cuestión económicas, en cuestión de insumos, en cuestión de contextos muy desfavorables. Y cuando vemos esa periodista que ejerce ese derecho a la información y a la opinión, debemos también de protegerlo. Y además, quien obviamente incurra otros delitos como la difamación, por ejemplo, alguien que publique los datos personales de salud, eso no es libertad de prensa, eso es violación a una normativa muy grande. Y hay un principio máximo que con eso finalizo, gracias por darme la palabra, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. También necesitamos una alfabetización en torno a los medios de comunicación. Gracias. Gracias. Escuchamos a Héctor Serrano Cortés, integrante del Poder Legislativo Local. Muchísimas gracias, muy buenos días. He escuchado con atención las propuestas y primero, perdón, la emoción me embarga. Primero les diría a ustedes que quiero reconocer, y es algo que no me extraña, la voluntad política, la sensibilidad con que el señor gobernador lleva esta mesa. No es fácil porque evidentemente los que nos dedicamos a la vida política relacionamos nuestras acciones futuras o nuestros compromisos a razón de nuestras aspiraciones. Y es necesario que su servidor haga uso de la voz. Primero, porque asumo totalmente no una responsabilidad política, una responsabilidad histórica respecto a la propuesta que propuse. Evidentemente, pues no se llama así la ley. La bautizaron con toda una intención que a mi juicio, y hablo por mí, refrendando lo que dice Jorge a título personal, con una intención evidentemente dolosa. Sin embargo, estoy consciente que la historia se construye en tiempos y estoy convencido de que hoy la propuesta presentada por su servidor, que insisto, lo asumo de manera categórica, al tiempo se podrá notar que se ha llevado un debate nacional. De hecho, no quisiera ser exagerado en mi aseveración, pero creo que esta mesa, de lo primero que ha hablado es precisamente de la denominada Ley Serrano. Yo quiero agradecer a mis compañeros diputados, porque los señores diputados, cuando tenemos la oportunidad de debatir, que el debate no es confrontación, para algunos incluso resulta extraño. El debate es compartir las ideas y lograr el consenso mayormente posible para ellas. Hoy, la propia presidenta de México reconoce la necesidad ante preguntas totalmente tendenciosas, reconoce la necesidad de regular todo lo relacionado a la inteligencia artificial y antepone un principio que cuando traté de explicarlo no fue tan importante para algunos. La motivación indudablemente es la dignidad humana. Quiero decirles a ustedes que todo derecho surge cuando nacemos, el derecho a la vida, y va acompañado con la dignidad humana, no se disocia. Y los derechos fundamentales arrancan ahí. Debatir sobre qué derecho es más importante sobre otro, pues nos podríamos llevar un buen rato. Yo soy un defensor, por mi origen de izquierda, de la libertad de expresión, pero hoy es necesario despojarnos de nuestras aspiraciones políticas, porque te van a dar un embate contundente
para anteponer lo que a nuestro juicio y con nuestra propia ideología se debe imponer. Y para mí siempre va a ser más importante, insisto, la vida y la dignidad humana. Y esto no quiere decir que se violente ningún otro derecho, ¿eh? Creo que hay una confusión entre la libertad de expresión y ejercerlo como debe de ser. Aquí se ha expresado el periodismo también. Tiene ejes específicos y recopilo la información de muchos de ustedes. Pues hay un deber social, hay una obligación social, no solamente los géneros del periodismo, sino la filosofía del periodismo que se ejerce con responsabilidad. Y podemos calificarnos como operadores políticos, periodistas. Yo tengo un medio, Contrarréplica, que por fortuna ha sido altamente publicitado. Y escribí 8 años en el Universal y he escrito en otros medios. Y es tanto mi reconocimiento a los periodistas y a los reporteros que nunca me he atrevido a autonombrarme periodista. Porque el periodismo se ejerce no solamente con una información que debiera de ser fidedigna. También la opinión puede ser diversa. Sin embargo, no puede darse a través de la manipulación o del engaño. Porque finalmente la mentira tiene pies o piernas muy cortas. La verdad siempre la alcanza. Y yo sé que al tiempo esto va a suceder. Por ello, me siento en verdad muy satisfecho por este primer encuentro. Coincidimos plenamente con la propuesta del señor gobernador. Los legisladores hemos hablado de abrir un foro. Existe un foro en el Senado de la República desde hace 5 años. Y nosotros haremos lo propio en el Congreso y habré de proponer que este foro se dé a través de la forma institucional más genuina, que los 3 poderes podamos participar juntos en un solo foro, con toda la confianza que implica la institución. Yo confío plenamente en las instituciones. En este recinto Juárez fue precursor de ellas con la República. Aquí. Pero hoy, si alguien conduce los destinos de las instituciones, depende si es de mi partido o de mi ideología. Y estamos violentando principios fundamentales que nos han dado vida como nación. Hay 2 cosas de las cuales yo me siento muy orgulloso. Primera, participar en un proyecto republicano y democrático en el que creo. Indudablemente, ser un representante del pueblo de San Luis Potosí y aportar con lo que la vida y la experiencia me han dado y el conocimiento jurídico, todo aquello que favorezca dignificar a las y los potosinos. Y de lo que más orgulloso me siento, aunque algunos han pretendido denostarlo, es de mi apellido. La ley Serrano está vigente y es el origen de lo que se dará al tiempo para una regulación necesaria. A nivel mundial, pues hace mucho que la globalización nos alcanzó. Ya hay regulaciones en todo el mundo. Ya se presentan principios fundamentales inalterables. Lo primero que protejo con ello no es solamente la vida y la dignidad de las y los potosinos. Hay una frase bella que en una poesía de El Credo dice: México, al defenderte a ti, siento que a mí mismo me salvaba. Al defender la dignidad y los derechos fundamentales de las y los potosinos, defiendo la de mis hijos que hoy son orgullosamente potosinos. Muchísimas gracias. Gracias. Las ideas que han sido compartidas, por supuesto que han acreditado el valor del diálogo como una herramienta para fortalecer las instituciones y construir sin lugar a dudas mejores decisiones públicas. En ese sentido, vamos a escuchar el mensaje del señor gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el licenciado José Ricardo Gallardo Cardón. Gracias, muchas gracias a todas y todos. Antes que todo y continuar, quiero agradecerles a todos los presentes, en verdad,
que hayan aceptado esta invitación y que hayan participado en este diálogo urgente y necesario ante el umbral de las nuevas tecnologías, aplicando a la vida profesional y cotidiana de la sociedad potosina. Hemos escuchado ya en este momento, en este salón, a especialistas, autoridades, periodistas, académicos, representantes de la ciencia y la tecnología y a la sociedad civil. La mayoría coincide en que la inteligencia artificial representa una gran oportunidad para el desarrollo en todos los sentidos y que para el tema de la libertad de expresión sea un derecho fundamental. Su uso debe de ser libre y universal ante cualquier cosa, siempre y cuando no represente una amenaza para la humanidad. Me quedo con una frase importante de mis amigos de la protección a la imagen, a la voz, a la cara y a las personas. Me quedo con algo importante que es la propiedad intelectual también de todos los medios de comunicación serios, esa protección que debe de ir. Me llevo algo muy grande como es la libertad de expresión ante cualquier cosa, pero creo que algo que nos debe de centrar a todas y todos es la protección a la dignidad humana, ante todo. Hoy creo que debemos de construir un consenso ciudadano para el uso ético, profesional y responsable de la inteligencia artificial. San Luis Potosí ya fue pionero en los 90s, fue laboratorio prácticamente de elecciones democráticas. Fuimos un estado que de aquí surgió cómo iba a ser la elección a autoridades en un sistema democrático que no existía antes en el país. Y creo que hoy estamos ante una gran posibilidad de poder llevar a San Luis Potosí nuevamente a ser un estado que lleve a la vanguardia los usos de la inteligencia artificial. Por eso hoy, ante el Congreso del Estado, su presidenta, quiero firmar la derogación de la mal llamada Ley Serrano y empezar la construcción de una ley que nos permita a todos los potosinos, potosinas y potosinos, defender la dignidad humana. Presidenta, te quiero entregar la derogación de la ley. Te entrego esta derogación y quiero dejar claro que todos los que estamos aquí nos vamos a tener que seguir viendo, porque tenemos que empezar la construcción de esta nueva ley, todas y todos los potosinos juntos de la mano. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos a esta casa, la casa de ustedes, la casa de San Luis Potosí. Acto seguido, queremos invitar a todas las personas que gustan pasar detrás de la fila donde está el señor gobernador para tomarnos la fotografía oficial de este evento, si son tan amables, si gustan pasar al frente. Y los que están de este lado, si gustan tomar asiento, tomen asiento para que la parte de atrás se puedan instalar todas y todos los compañeros en la parte.
Si está de acuerdo, si quiere parar para que pueda salir, ¿cómo ve? Si gustan. Si nos podemos recorrer un poco más, si son tan amables. Si nos podemos recorrer un poco más al centro, por favor, si son tan amables. Sirva este momento para refrendar el compromiso de Ricardo Gallardo Cardona para seguir trabajando para San Luis y por San Luis Potosí. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias a todas y todos ustedes por el favor de su participación en esta mesa de trabajo que el día de hoy presidió nuestro gobernador del estado de San Luis Potosí, con un acto institucional que concluye el primer encuentro estatal por la innovación, los derechos humanos y la inteligencia artificial.